Hola jóvenes, bienvenidos a este primer video de la asignatura de funciones matemáticas, en el cual abordaremos temas importantes sobre la unidad 1, específicamente de la geometría plana. Entre los temas que vamos a visualizar en este video destacan el perímetro y las áreas, los ángulos y sus unidades de medida, así como los triángulos y sus propiedades y también sus clasificaciones. Bueno, para comenzar vamos a abordar el tema de perímetros y áreas, recordando cuál es la definición de perímetro. El perímetro se define como la suma de los lados de una figura geométrica o el contorno de esta. El perímetro es un concepto con el que nosotros hemos trabajado desde la primaria o la secundaria, por lo que simplemente es recordar un poquito cómo se calcula esta cuestión, ¿no? Entonces, pues ya hemos visto de qué es el contorno de la figura, por lo tanto simplemente es sumar los lados de esta y obtenemos el resultado. Recordar que el resultado debe estar expresado en una unidad de medida, ya sean centímetros, metros, kilómetros, etc. Sin embargo, debe contener una unidad. Recordemos que no estamos midiendo peras ni manzanas, sino estamos midiendo pues contornos que deben estar expresados en unidades de longitud, en unidades lineales. Entonces, aquí pueden encontrar dos ejemplos un poquito burdos, tal vez, de un rectángulo y un cuadrado, y simplemente para calcular el perímetro, pues es sumar el contorno de sus lados, ¿no? Y obtenemos la respuesta, en el primer caso en centímetros y en el segundo caso en metros. En caso de que el ejercicio que estemos realizando no nos dé la unidad de medida específica, simplemente colocar pues la letra U que representa unidades lineales. Posteriormente nos encontramos con el concepto de área. Ahora cuando trabajamos con área estamos trabajando con superficies. Es decir, el área es la medida de la superficie de una figura, es decir, la medida de su región interior. En este caso, el área se representa en unidades cuadradas, por lo que si nosotros estamos trabajando ya sea centímetros, metros, kilómetros o cualquier otra unidad, debe estar expresada al cuadrado. En esta parte ustedes pueden encontrar pues básicamente un formulario sobre figuras planas, figuras que ya todos conocemos, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo, rombo, pentágono, hexágono, entre otros. Y pues tenemos acá las fórmulas tanto de perímetro y de área para agilizar pues los cálculos necesarios, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular el área de un rombo. Ya distinguí cuál es la figura en cuestión, simplemente voy a mi formulario, veo cuál es la fórmula del área del rombo, que es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2, y pues la aplico, ¿no? Identifico cuál es la diagonal mayor en la figura, la diagonal menor, sustituyo los valores y obtengo el resultado expresado en unidades cuadradas, puesto que estoy trabajando área. ¿Okay? Entonces, súper importante que la unidad final sea unidades cuadradas. Bueno. Esto es muy sencillo si tenemos figuras conocidas. Sin embargo, cuando tenemos figuras desconocidas, entra el concepto de áreas compuestas, donde nosotros debemos identificar figuras que nosotros pues conozcamos para poder aplicar áreas y sumar el área total, ¿no? Encontrar el área total. Entonces, por ejemplo, aquí yo les doy una figura en donde a simple vista pues no me representa nada, es decir, no es una figura que yo pueda acudir a mi formulario y buscar la fórmula inmediata, sino que yo tengo que identificar qué figuras conocidas puedo visualizar en la imagen, de tal forma que pueda calcular áreas separadas y finalmente sumar, ¿no? Entonces, pues ese va a ser nuestros pasos que debemos seguir. Paso número 1, identificar figuras conocidas. Aquí pues claramente estoy viendo que hay un triángulo. Aquí si corto en este segmento puedo encontrar un rectángulo. Si aquí trazo una línea imaginaria puedo encontrar otro triángulo. Y esta de abajo pues es un rectángulo, ¿no? Dependiendo cómo nosotros dividamos las figuras, ¿no? Puede ser que igual todo esto, si yo prolongo esta línea, pues ya tengo un rectángulo pues más extenso, ¿no? Entonces ahí nosotros es nuestro primer paso, identificar qué figuras conocidas pues están involucradas en esa figura que tenemos presente. Aquí pues yo ya les desglosé, ¿no? Mi figura 1 pues fue esta que ustedes observan aquí. Mi figura 2 fue este rectángulo todo extenso y mi figura 3 fue este triángulo en esta parte, ¿no? Entonces simplemente pues calculé sus áreas dependiendo de las medidas. Triángulo, ¿cuál es su área? Base por altura sobre 2. Aquí está, 30 centímetros cuadrados. En este caso,
pues yo sé que la base del triángulo, perdón, del rectángulo es 26 y su altura es 2. Nada más apliqué base por altura de fórmula de área de rectángulo. Y en este caso estoy observando acá que, por ejemplo, la altura del triángulo es 4, pero su base es desconocida. En este caso, ¿cómo puedo yo hallar la base del triángulo? Simplemente, pues yo sé que todo esto vale 26 y hasta aquí son 10 unidades, ¿no? Entonces, 26 menos 10 nos va a dar esta base de 16, ¿no? Que es lo que les tengo colocado en esta figura. Y pues aplicamos otra vez nuestras fórmulas del triángulo, que es base por altura sobre 2, sustituyo y listo. Ya tengo el área de cada figura por separado. Para que yo saque el área de la región total, simplemente sumo las tres áreas separadas y me da como resultado ya la superficie de la figura que yo quiero encontrar. Entonces es súper importante de que ustedes puedan identificar, ¿no? Si yo tengo un terreno, si tengo algún ejercicio que involucre áreas, pues ver de qué forma yo puedo tal vez representar esa área a figuras o segmentar más bien esa superficie en figuras conocidas para poder calcular el área. Otro tema súper importante en esta cuestión de medidas es el volumen. El volumen se define como el espacio que ocupa un cuerpo y aquí ya entra en 3 dimensiones. Ya no solo estamos hablando de superficie, estamos hablando de volumen. Es una figura tridimensional donde entran pues alto, ancho y largo, ¿no? Entonces aquí las unidades son cúbicas. Acuérdense que cuando hablamos de perímetro tenemos unidades lineales. Cuando hablamos de área tenemos unidades cuadradas y cuando hablamos de volumen ya son unidades pues cúbicas, ¿no? Es elevado al cubo. Entonces para volumen pues igual les tengo puesto un formulario súper sencillito de las figuras tridimensionales. La primera es un cubo, la segunda vamos a encontrar lo que son prismas. Recuerden cuáles son los prismas. Los prismas son aquellas figuras tridimensionales que de base tienen un polígono regular, ya sea un cuadrado, ya sea un triángulo, un pentágono, etcétera, y sus caras pues son rectángulos, ¿no? Esos son los prismas. Y las pirámides son aquellas, por ejemplo, esta, en donde tenemos de base un polígono y de caras tenemos puros triángulos, ¿no? Esas son las pirámides. También tenemos la parte de los cilindros, la parte de los conos y la parte de la esfera, que son pues como que las figuras más conocidas o más útiles, ¿no? Entonces aquí están pues sus fórmulas, chequen nada más volumen, esta AB simboliza área de la base por la altura, tanto en prisma, en cilindro, en pirámide es lo mismo, nada más multiplicado por 1/3 y lo mismo en la parte de los conos, ¿ok? Entonces ahí nada más pues se mezcla un poquito lo que es área, porque tienen que usar para la base pues identificar qué figura plana es y multiplicarlo por la altura, ¿no? Entonces ahí entra la cuestión de volumen. Igual aquí les tengo pues un ejemplo de un prisma cuadrangular, nada más es área de la base por la altura, ¿ok? En este caso pues yo puedo identificar que la base es un cuadrado. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Es lado por lado, entonces 8 por 8 me da 64, ya tengo el área de la base y la altura de ese prisma es 16, ¿no? Entonces multiplicamos 64 por 16 y ya tenemos el resultado expresado en unidades cúbicas, que es lo que me indica el volumen, ¿va? Entonces estos pues son los temas relevantes a la parte de perímetro, área y volumen, que son temas que pues hemos conocido a lo largo de nuestra formación estudiantil. Y pues nada más nos sirve pues en aplicaciones de la vida cotidiana, ¿no? Para obtener medidas de ciertos cuerpos, de ciertas superficies o de contornos que nosotros necesitemos en dada situación. Bueno, el tema 2 que nos concierne en esta parte de la geometría plana es la parte de ángulos y triángulos. Vamos a empezar a definir qué es un famoso ángulo. Nos dice que el ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. A las semirrectas se les llama lados y al origen común se les llama vértice. Entonces aquí les tengo puesto una imagen de un ángulo y lo que es muy importante conocer es cómo nosotros lo podemos llamar, lo podemos nombrar, ¿no? Entonces el ángulo lo podemos nombrar de 3 formas primordiales. La primera es con una letra griega. Si ustedes observan esta parte de aquí, tengo yo una letra griega, alfa, entonces puedo poner pues el símbolo del ángulo, que es como un piquito, y la letra griega que indique
Entonces ahí ya estoy nombrando al ángulo, ¿ok? En este caso es el ángulo alfa. También puedo yo utilizar un ángulo, pero marcado por su vértice. En este caso, si ustedes observan aquí, el vértice es la letra O, por lo tanto también puedo marcar o señalar el ángulo con esa notación piquito y la letra O mayúscula, también estoy representando el mismo ángulo, o también usando las letras que conforman el ángulo. Por ejemplo, ustedes pueden observar que este es el lado A, este es el lado B y el vértice, ¿no? Entonces yo puedo nombrar al ángulo como A o B o A, ¿ok? Entonces en este caso el vértice siempre va a ir en la parte media, ¿ok? Entonces de esas tres maneras ustedes pueden nombrar o representar la notación de cualquier ángulo, ya sea letra griega por vértice o utilizando las letras de los lados que forman el ángulo y del vértice. El vértice siempre va en la parte media. Bueno, una vez que ya vimos la notación, lo importante en la parte de ángulos también son sus unidades de medida. Generalmente las unidades de medida que utilizan los ángulos son los grados, los radianes y también el sistema centesimal. ¿Okay? En este caso vamos a centrarnos nada más en los grados sexagesimales y en la parte de los radianes, que son un poquito los más utilizados. Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos nuestro transportador, nuestro semicírculo, como ustedes pueden ver aquí, y yo miro un ángulo trazado desde mi libreta, en la pizarra, etc., pues me da una medida angular, una medida en grados, ¿no? Por ejemplo, me puede dar 83.4 grados, 80 grados, 120 grados, entre otras cuestiones, ¿no? Bueno, entonces, los grados sexagesimales son aquellos que representan la parte de grados, minutos y segundos, ¿ok? Entonces, puede ser que yo tenga un grado, o sea, representado nada más, por ejemplo, en 84.3 grados, pero yo ese grado yo lo quiero representar en grados, minutos y segundos, ¿ok? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos pues, realizar las conversiones a este sistema de unidad de medida. Bueno, entonces aquí lo importante en los grados sexagesimales es que cada unidad se divide en 60 unidades de un orden inferior, es decir, un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos, ¿ok? Entonces esta parte de 60 va a ser como que nuestro factor de conversión para poder realizar pues estas operaciones que les voy a mostrar a continuación. Y los radianes pues tienen aquí una pequeña relación con los grados. Por ejemplo, nosotros nos vamos a centrar en esta relación, que 180 grados equivalen a pi radianes para que podamos realizar nuestras respectivas conversiones. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo realizar estas conversiones básicamente. Entonces vamos a comenzar convirtiendo grados normales, grados decimales, a grados sexagesimales. Recuérdense que los grados sexagesimales son aquellos que utilizan grados, minutos y segundos. ¿Okay? En ese orden debo yo expresar mis grados decimales, ¿no? Si yo tengo 85.3 grados, yo los quiero expresar en grados, minutos y segundos. ¿Cómo lo voy a realizar? En este caso tenemos un ejemplo. Tengo 21.56 grados. Entonces quiero convertir esto a la notación de grados, minutos y segundos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Observen, en primer lugar, la parte entera de este número va a corresponder a los grados. Entonces simplemente voy a tomar mi parte entera, que es la que está antes del punto decimal, 21, y le coloco el simbolito de grado. ¿Okay? Entonces ahí ya tengo 21 grados, ya tengo mi primera parte. ¿Cómo voy a obtener los minutos? Voy a tomar estos 56 y los voy a multiplicar por 60. Recuérdense que al inicio de la explicación yo les mencioné que el factor de conversión que vamos a estar utilizando era 60, ¿no? Entonces agarro 56, lo multiplico por 60 y la parte entera del resultado van a ser los minutos. Entonces simplemente tomo la parte entera y lo expreso con notación de minutos, que es simplemente un apóstrofe, una comita en la parte superior.
¿Y cómo voy a calcular los segundos? Pues los decimales que me hayan sobrado en esta parte los voy a multiplicar por 60, ¿ok? Entonces lo coloco, me sobró 0.6 por 60 y obtengo 36. En este caso siempre vamos a finalizar con un valor entero, entonces tomo el valor entero y le coloco la notación de segundos, que son 2 apóstrofes o 2 comitas en la parte superior. Entonces, ¿cómo quedaría mi representación total? Pues 21.56 grados, aquí equivale a 21 grados, 33 minutos, 36 segundos. Entonces, ya hice esa conversión. Si voy de grados a expresar en grados sexagesimales, simplemente es multiplicar por 60 y listo, ¿ok? Entonces, aquí ya tienen todos sus pasos para que ustedes vayan observando cómo puedo ir realizando esas conversiones. El ejemplo número 2 es lo contrario. Yo tengo grados sexagesimales, es decir, grados expresados en grados, minutos y segundos, y quiero convertirlo a grados decimales. ¿Qué es lo que tendríamos que ir haciendo? Bueno, en este caso vamos a tomar primero los minutos, es decir, voy a ir de derecha hacia izquierda. En el caso anterior, acuérdense que fui de izquierda a derecha. Entonces, acá vamos a hacer lo contrario. Entonces, aquí voy a comenzar con los minutos, ¿ok? Voy a tomar 12 y lo voy a dividir entre 60. Acuérdense, aquí es lo contrario, ya no es multiplicación, sería división. Entonces, tomo 12, lo divido entre 60 y me va a dar 0.2 y le voy a colocar la notación de grado, ¿ok? Como que estoy metiendo este aquí y este aquí. Entonces, 12 entre 60 me da un valor decimal y este valor decimal lo voy a convertir a grados, ¿ok? Y el 36, este de segundos, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente lo voy a dividir entre 3600. ¿Por qué? Porque un grado equivale a 3600 segundos. Entonces, esa es como que la equivalencia, ¿va? Entonces, 36 lo dividimos entre 3600 y me da este 0.01 grados. Estoy convirtiendo tanto minutos, o sea, estos 12, y los segundos, los 36, a grados. ¿Ok? Entonces, por eso, este lo divido entre 60 y este lo voy a dividir entre 3600. ¿Ok? No 60, voy a usar 3600. ¿Por qué 3600? Porque un grado equivale a 3600 minutos. Aquí dividí entre 60 porque un grado equivale a 60 segundos, perdón, minutos, ¿ok? Entonces ahí vemos la relación. Entonces ambas respuestas van a estar en grados. ¿Qué es lo que voy a hacer? A este 15 le voy a sumar la primera respuesta y la segunda respuesta. Y ya obtengo 15.21 grados. De hecho, si ustedes quieren comprobar que está bien lo que están haciendo, hagan la conversión contraria, es decir, este 15.21, exprésenmelo en minutos, en grados, minutos y segundos, para que ustedes vean que van a regresar a esta respuesta. ¿Ok? Entonces, ahí les encargo ese ejercicio individual para que vean que sí se cumple lo que les estoy mencionando. Y el caso número 3 que nosotros vamos a observar es la relación entre grados y radianes, ¿ok? Si yo tengo grados y lo quiero convertir a radianes, simplemente tengo que utilizar esta relación o esta equivalencia, ¿ok? Es decir, yo ya sé que 180 grados equivale a pi radianes. Entonces, de los grados que yo tenga, simplemente voy a hacer una reglita de 3 para que yo pueda obtener la respuesta. Planteo, pues en mi ejemplo, me piden convertir 140 grados a radianes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta cuestión? Pues plantear la regla de 3. Planteo primero mi equivalencia. Yo sé que 180 grados equivalen a pi radianes. 140 grados, ¿a cuántos radianes va a equivaler? Acá simplemente expreso la X y realizo pues la regla de 3, ¿no? Acuérdense que se multiplica de forma cruzada y dividimos entre el valor que se encuentra al lado. Entonces son 140 grados por pi radianes, muy importante, este pi exprésenlo como una constante, en este caso con la letra pi, no me pongan en la calculadora 3.1416, simplemente vamos a expresarlo en esta notación de pi, ¿ok? Entonces tenemos 140 grados por pi
pi radianes entre 180. Entonces 140 por pi radianes simplemente se expresa como tal y lo divido entre 180. Trata de expresar su respuesta siempre en fracciones, no en decimales, para que nos quede un poquito más exacta la solución, ¿sale? Entonces, eso les encargo. De igual forma, si yo tuviera, por ejemplo, ¿a cuántos grados equivalen 5 pi radianes? Vuelvo a hacer la misma regla de 3, simplemente que ahora esos 5 pi radianes irían de este lado, ¿no? Y haría 5 pi por 180 entre pi radianes. Y ahí ya podemos cancelar pi radianes con pi radianes y el resultado nos va a quedar en grados, ¿no? Entonces, pues igual hagan ese ejercicio de manera individual, ¿no? Por ejemplo, quiero convertir 5 pi radianes a grados. Y ahí ya van a ver cómo pueden utilizar esta regla de 3 para obtener la respuesta o el resultado. Bueno, algo muy importante, esta reglita de 3 es válida cuando tenemos lo que son grados decimales. Si me dan un grado en notación de grado, minuto y segundo, lo primero que tendría yo que hacer es pasarlo a grados decimales. Lean muy bien esta leyenda que dice aquí. Y una vez que ya está en grados decimales, pues ya aplican este procedimiento de la regla de 3 para poder pues resolver lo que ustedes requieran. Entonces, esta es la parte relevante de ángulos. No estamos viendo tal vez todas las aplicaciones, pero sí un poquito de sus unidades, sus conversiones, de qué formas podemos nosotros expresar un ángulo, ¿no? Ya vimos que lo podemos expresar en forma de grados decimales, en la forma de grados sexagesimales, que es en la notación de grados, minutos y segundos, y también en la parte de pi radianes, ¿ok? Entonces, en esas 3 notaciones podemos nosotros expresar un grado. Otra cosa muy importante es la clasificación de los ángulos. No vamos a estar trabajando en sí, pues muy arraigados a esta clasificación, pero sí es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Los ángulos se clasifican de 2 maneras, según su abertura y también según su posición. Entonces, por ejemplo, según su abertura, podemos recordar, ¿no?, que tenemos los ángulos agudos, son aquellos que miden menos de 90 grados. Tenemos el ángulo recto, que mide exactamente 90 grados, el ángulo obtuso, que mide más de 90, el ángulo llano, que mide 180 grados exactamente, el ángulo entrante, que mide más de 180 grados, y el ángulo perigonal, que mide los 360 grados, es decir, una vuelta completa a la circunferencia. Y también tenemos según su posición, es decir, tenemos ángulos consecutivos, que son ángulos, por ejemplo, el ángulo A de B y el ángulo B de C, son ángulos consecutivos porque comparten un lado que los forma, ¿ok? También tenemos los ángulos adyacentes porque tienen sus lados no unidos, pertenecen a la misma línea, ¿no? Tenemos una línea horizontal y son adyacentes porque comparten esta recta también, pero a diferencia de los consecutivos, pues podemos observar que que comparte una línea horizontal. Opuestos por el vértice, pues comparten el mismo vértice, y tenemos 3 ángulos también muy conocidos que vimos en la preparatoria, son los ángulos complementarios, son aquellos ángulos que si los sumamos miden 90 grados en total, ángulos suplementarios, que si nosotros sumamos estos 2 ángulos, el ángulo total mide 180, y ángulos conjugados son que ambos ángulos suman 360 grados. Entonces son propiedades, son informaciones que nosotros debemos tener presentes, porque puede ser que en otros problemas, tal vez no propios de que me estén pidiendo hallar un ángulo, pero sí los puedo utilizar para facilitar el procedimiento de solución de algo, ¿ok? Entonces, muy importante esta cuestión. Bueno, aquí les tengo pues un ejemplito de cómo calcular pues los ángulos que tenemos aquí. Tenemos 2 ejemplos, utilizando obviamente pues las propiedades de los ángulos, ¿no? Por ejemplo, yo aquí puedo observar que tengo 2 ángulos que son complementarios, perdón por la equivocación, son complementarios, puesto que la suma de ambos es 90 grados. Yo veo que acá hay un ángulo recto, por lo tanto la suma de estos 2 me da igual a 90 grados.
Entonces, uso esa propiedad para poder hallar el valor de cada uno. ¿Qué es lo que hago? Pues yo ya, ¿cuál es mi definición? Que la suma de este más este me da 90 grados. Aquí pues yo ya tengo una ecuación lineal, simplemente desarrollo la ecuación despejando la variable x y observen que la x me da 12, ¿no? Entonces pues este 12 nada más es sustituirlo en cada valor de x y ya obtienen el valor de cada ángulo. Y ya si ustedes lo suman, van a ver que les dan 90 grados, que es la definición de un ángulo complementario. En el ejemplo 2, igual tenemos pues un procedimiento similar, nada más que aquí, pues, ¿qué propiedad vamos a usar? La de los ángulos suplementarios. ¿Por qué? Porque a simple vista puedo yo observar que si sumo este con este ángulo me va a dar 180. Entonces aquí tengo esta expresión ya planteada, que su suma me da 180, desarrollo mi ecuación lineal como ya vimos en cursos anteriores y me da el resultado de x. Ese resultado de x pues se sustituye en cada uno de las x de los ángulos y obtenemos el valor de cada uno. Nada más que aquí pues es un ángulo decimal, por el redondeo o el truncamiento pues no nos da exactamente, pero sí se aproxima mucho a 180. Entonces ahí nada más pues una pequeña observación. Entonces este sería el tema 2 de la parte de los ángulos, que tengan muy importante, muy pendiente ustedes. Nada más es pues conocer sus unidades de medida de los ángulos y pues pequeñas propiedades sobre su clasificación según su abertura y según su posición. Y pasamos al último tema que nos involucra la parte de geometría plana, que son los triángulos, ¿ok? Dentro de los triángulos vamos a ver un poquito sobre su definición de qué es un triángulo. Nos dice que un triángulo es un polígono de 3 lados, ustedes pueden observar, acá tengo 3 lados, y se encuentran determinados por 3 segmentos de recta o por 3 puntos no alineados llamados vértices. Entonces, dentro de un triángulo, ¿qué elementos podemos encontrar? Nosotros podemos encontrar lo que son lados, podemos encontrar vértices, que son estas letras mayúsculas, y también podemos encontrar ángulos interiores y exteriores. En este caso, pues los interiores están nombrados por estas letras griegas, alfa, beta y gamma. Propiedades de los triángulos. Las propiedades de los triángulos son súper importantes porque nos van a ayudar a resolver problemas de cualquier tipo. Tenemos que tener en cuenta que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Esto es la ley. Deben aprenderse ustedes de memoria, siempre tener presente esa propiedad porque nos va a salvar de muchos apuros. También hay otra propiedad que nos dice que un triángulo no puede tener más de un ángulo recto o un ángulo obtuso, por lo mismo. También nos dice que la suma de ángulos externos de cualquier triángulo es igual a 360, entonces tanto la primera como la tercera propiedad son leyes que debemos tener súper presentes en todo momento. Y también nos dice que cada ángulo externo de cualquier triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. Entonces, esas propiedades ténganlas presentes, léanlas muy bien, memorícenlas, porque así nos van a estar pues sirviendo, sobre todo la primera y la tercera, en diferentes ejercicios a lo largo de la asignatura. Bueno, los triángulos también tienen su clasificación. Tenemos según sus ángulos y según sus lados. Según sus ángulos, ¿qué tipos de triángulos podemos encontrar? Un triángulo acutángulo es cuando sus 3 ángulos son agudos, es decir, son menores de 90 grados los 3. Tenemos un triángulo rectángulo, el famosísimo, el empoderado triángulo rectángulo, que igual es la ley que nos va a estar sirviendo para otros problemas. Este triángulo rectángulo, pues su característica es que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y también pues tenemos que estudiarlo, ¿no? Su lado mayor recibe el nombre de hipotenusa y sus otros 2 lados se llaman catetos. Y tenemos un triángulo obtusángulo, que es el que tiene un ángulo mayor de 90 grados, es decir, tiene un ángulo obtuso. Y también tenemos otra clasificación de los triángulos. Tenemos según sus lados, el famosísimo triángulo equilátero, que es aquel que tiene sus 3 lados iguales, el triángulo isósceles, que es cuando tiene 2 lados iguales y uno desigual, y el triángulo escaleno, que todos sus ángulos son, triángulos
perdón, triángulos, ángulos, todos sus lados son desiguales, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos la clasificación de los triángulos según ángulos y según lados. Ejemplos y aplicaciones, algo así súper rápido que les puedo comentar de los triángulos que pueden ustedes observar aquí en el manual de asignaturas, que por ejemplo, dado un triángulo, calcúlame sus ángulos interiores, ¿no? En este caso, calcúlame el ángulo X y el ángulo Y. Puedo yo observar aquí que, por ejemplo, aquí puedo yo usar mi definición de los ángulos. ¿Qué tipo de ángulos? 140 y la X son ángulos suplementarios porque la suma me da 180 grados. Entonces, si yo quiero buscar el valor de X, pues planteo aquí una ecuación muy sencillita y obtengo que el valor de X es 40, ¿ok? Entonces, ya tengo cuánto vale X y si ustedes observan del lado contrario, donde tengo estos 105, puedo hacer un procedimiento análogo. Puedo yo colocar que la suma de este ángulo más el ángulo interior nos da 180, planteo una ecuación similar a esta y observo que aquí el ángulo mide 75, yo le puedo llamar Z, ¿ok? Entonces el ángulo Y, ¿cómo lo puedo yo calcular? Pues ahí sí utilizo mi famosa propiedad número 1 de los triángulos y los ángulos interiores, que me dice que los tres ángulos deben sumar 180 grados. Por lo tanto, simplemente planteamos aquí nuestra ecuación, que 40 más Y más 75 nos debe dar 180 grados. Es una ecuación lineal, la despejamos como ya sabemos, y el valor de Y nos da 65 grados. Entonces, es súper sencillo este problemita. Ya ven, usamos propiedades de ángulos que ya habíamos visto en el tema anterior y también usamos la propiedad de los triángulos, perdón, de los ángulos interiores de un triángulo. Y en el ejemplo número 2, pues me piden calcular el valor de cada uno de los ángulos. Simplemente ahí uso la propiedad de la sumatoria de ángulos interiores de un triángulo, que me dice que los tres deben sumar 180. Lo planteo en una ecuación sencillita y obtengo el valor de X. Entonces, esa X debo sustituirlo en cada valor o en cada ángulo del triángulo y así obtenemos pues la respuesta de cada uno, ¿no? En este caso el ángulo A mide 30, el ángulo B mide, aquí voy a sustituir 2 por 30, 60, y el ángulo C pues nada más sustituyo 3 por 30, me queda 90. Si ustedes suman estas tres medidas, pues obtenemos los 180 grados que nos indica el teorema. Nada más que aquí pues no aparece de 90 grados exactamente, pero pues es lo que nos está dando la solución, ¿no? Bueno, chicos, pues con esto terminaríamos la primera parte, la parte más relevante de geometría. Obviamente hay un sinfín de problemas, un sinfín de aplicaciones de la geometría plana, pero pues estamos tratando de resumir de la mejor manera los temas que nos están pues indicando, ¿no? Entonces, si ustedes pueden observar aquí en la unidad 1, pues ya vimos los dos primeros temas, perímetro, área y volumen, y también ya vimos la parte de ángulos y triángulos, que son aquellas propiedades, temas y conceptos que nos van a servir para estar resolviendo ejercicios, ¿ok? Recuerden que todo esto pues es una parte teórica, un poquito aplicativo, pero pues todo eso lo podemos aplicar en situaciones del entorno para resolver problemas y tomar decisiones. Bueno, chicos, pues espero que este video haya sido de ayuda para la resolución de sus ejercicios y les envío un cordial saludo a todos y nos vemos en la próxima sesión o en el próximo video.